Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Y dice así la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, continuamos con el estudio de Efesios en esta sección de los deberes de unos y otros, sobre todo en la familia, según la posición que uno tenga en ella, ¿no? Según la posición de autoridad hemos estado viendo. Comenzando esta sección a partir del capítulo 5, en el versículo 21, cuando dice: sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ya a continuación, entonces, trata, y hemos estado viendo, acerca de los deberes, primero de las mujeres, sobre todo, se extiende en los deberes de los maridos, después también los hijos, también, por último, los padres, y eso es ahí donde nos quedamos ya la última vez. Ahora, pues son los siervos y los amos. Y bueno, pues los siervos, ¿no? Es decir, esclavos, porque eso es el significado de la palabra siervo. Realmente se está aquí refiriendo a los esclavos. Pues imaginamos que en las congregaciones hoy se asistieran como miembros tanto amos como esclavos, pero no en general, sino que el amo viniera con sus esclavos y que los dos sean creyentes. Pues eso era la situación en los tiempos cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Uno se puede preguntar que qué hacen aquí los esclavos, ¿no? Sobre todo en esta sección que habla sobre todo de la familia, aunque es cierto que en el Imperio Romano muchas veces los esclavos eran considerados como parte de la familia, no como hijos, pero sí que formaba parte de la casa, ¿no? Y bien, pues entonces hemos de hablar, que sea brevemente, acerca de los esclavos y de la esclavitud, brevemente en la Biblia y también en Roma. No nos podemos entender mucho, no es el caso, no nos ocupa esto ahora, ¿no? Pero sabemos de que la Biblia habla y dice cosas, ¿no?, de la esclavitud, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y bien, pues en cuanto a los tiempos del Nuevo Testamento, para empezar, ¿no?, pues realmente la esclavitud era muy importante, ¿no? El 40% de la población en la ciudad de Roma podría llegar a ser esclavos. El 10% de toda la población del Imperio Romano, pongamos 200 o 400.000 en la ciudad de Roma, unos 5 millones en todo el imperio. Normalmente los esclavos en Roma eran pues prisioneros de guerra, aquellos que habían hecho guerra a Roma y habían perdido, o también gente que había cometido delitos graves y que no habían sido castigados con la muerte, o también por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Por ejemplo, niños que eran abandonados al nacer, ¿no?, los llamados expósitos, ¿no? De ahí viene también el apellido, expósito. O también padres que, comillas, vendían a los hijos en caso de extrema necesidad para que trabajen en una familia, ¿no? O uno mismo que se vendía a sí mismo como esclavo
también en caso de extrema necesidad, para que le dieran de comer. O también, pues, que haya sido, pues, puesto como esclavo por deudas. Bien, pues, a diferencia de los esclavos del Antiguo Testamento, de los judíos, ellos sí se podían vender o eran tomados como esclavos, pero tenían que, teóricamente, servir 7 años en el Antiguo Testamento, máximo, como leemos en Éxodo 21. Y después también estaba el jubileo, que era cada 49 años, entonces era lo mismo, pero también incluía el poder recuperar las tierras o las casas que se habían perdido por las deudas, cada 49-50 años, ¿no? Como enseña el Levítico 25. Esto era en el Antiguo Testamento, pero en Roma no era así. En Roma, en principio, la esclavitud era de por vida, era vitalicia. Pero, con todo y con eso, no era raro que los siervos, los esclavos, pues entonces también recuperaran la libertad después de servir como unos años, ¿no? Entonces se recuperaba la libertad de distintas maneras. Algunas veces era por la muerte del dueño y lo estipulaba así en la herencia. Otras veces, pues, en vida del dueño, porque el dueño le concede la libertad. O también porque uno, además de ser, pues, esclavo, también, digamos, acumulaba dinero, ahorraba dinero y podía entonces pagar su propia libertad, con lo cual sí, era esclavo, pero también algún tipo de actividad económica por su parte podía hacer y hacía. Y así también ganaban su libertad con una suma de dinero. Entonces, cuando se recuperaba la libertad, tanto él como sus hijos son libertos, ¿no? Libertos, de ahí también el nombre y en nuestro idioma. Y entonces, pues, eran ciudadanos libres, eran ciudadanos romanos, tanto ellos como sus hijos, con restricciones tal vez, pero eran ciudadanos. Entonces, es importante ver que la Biblia no condena esta institución de la esclavitud. Eso sí, la limitaba mucho en el caso del Antiguo Testamento, y también hacía esta, digamos, esclavitud humana, como vemos en la carta a Filemón, la epístola de Filemón. Ya todos conocemos la historia de la carta, ¿verdad? Pero en ningún caso la Biblia abogaba, por ejemplo, por derrocar a los amos o conseguir la libertad por medio de la violencia, que los esclavos no hicieran, pues, una, comillas, revolución, porque eran esclavos, ¿no? Y esta sería un poco nuestra mentalidad, ¿no? Sería justificado que los esclavos se revoltaran, hicieran una revolución, ¿no? Para conseguir la libertad, pero eso en ningún caso se contempla en la Biblia. La perspectiva en la Biblia, sobre todo, que el orden social se tiene que mantener. Es un mundo caído y el orden y la paz es un bien preciado. Si se comienza con la violencia y con la... Bueno, entonces esto puede acabar en un estallido y un desarrollo del mal por todas partes. La perspectiva también, sobre todo, es que el cristiano tiene que servir al Señor, cualquiera que sea su estado. El principio, digamos, principal, ¿no? Va la redundancia. El que leemos en 1 Corintios capítulo 7. Podemos leer, son 4 versículos. Del versículo 21 al 24. Este es, digamos, la palabra que daba a todos, tanto sea, pues, esclavo o no. Dice, eres llamado siendo siervo, no te dé cuidado, pero si también puedes llegar a ser libre, procúralo más. Porque el que del Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Y asimismo el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que es llamado, en este permanezca para con Dios. Entonces digo esto porque, bueno, la tendencia, creo, natural, hoy en día, al hablar de este tema, en la iglesia, en el púlpito también, es tratar de alguna manera de amoldar nuestra manera de
pensar con lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y fijémonos, nuestra manera de pensar, ¿cuál es? La igualdad absoluta entre los hombres, ¿no? Ya no digo entre los hombres y las mujeres, sino incluso entre los padres y los hijos. Ya lo último, a dónde vamos, ¿no? Es lo que quieren hacer en el Reino Unido, y eso seguramente se va a extender, ¿verdad?, a todos los países. Que los niños, porque son niños de 16 años, vayan a votar, que están en la escuela, que le están todavía enseñando historia, le están enseñando ideas, no, ni siquiera han acabado de crecer físicamente, y entonces ya son iguales que sus padres y una persona adulta que ha conseguido, pues a lo mejor, muchas cosas en la vida, ¿no? Igualdad absoluta. Pues evidentemente estas cosas están fuera de nuestra mentalidad y nos chocan muchísimo, ¿verdad? Nuestra mentalidad contemporánea choca con todo esto. Pero más que llevarnos por nuestros prejuicios o nuestra mentalidad o por las emociones, etcétera, hemos de, sobre todo, tratar de comprender lo que dice la Biblia. En todo caso, no es esto en lo que nos tenemos que centrar, lo digo así solamente de paso al inicio. Solamente hemos de quedarnos con lo que hemos leído el principio en 1 Corintios capítulo 7, que hemos de servir al Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Ahora no hay esclavitud, ya no hay esclavos, ya no hay siervos y amos, como en los tiempos de Roma, pero podemos traducirlo o trasladarlo a nuestro tiempo, sea uno obrero, sea uno trabajador, ¿no?, o sea uno patrono, o tenga un negocio, o sea fabricante, ¿no?, o sea terrateniente y esté empleando a jornaleros, etc., ¿no? Entonces es lo que aquí se está diciendo para nosotros, porque o somos trabajadores o somos empleadores, pero bueno, a no ser que uno sea autónomo, ¿no? Pero normalmente es esta la situación en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa estas palabras que hemos leído aquí en Efesios 6 para nosotros? No podemos comenzar entonces por el orden de aquí estos versículos, el versículo 5, cuando habla del siervo. Hoy en día decimos, pues, por tanto, el trabajador, ¿no?, el obrero. ¿Cuál es el deber básico que está dando aquí el apóstol? Dice: obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor. Obedeced, ¿no? Entonces es la misma idea que hemos visto en el capítulo 5, 21, el de someterse. Aquí hay un principio de autoridad, aquí hay una, digamos, relación de autoridad. Esto está claro, muy claro, en los tiempos de Roma, el esclavo no era libre, etc. Pero hoy esto no se ve tan claro, ¿verdad? Pero bueno, hemos de ver de esta manera también cierta autoridad en nuestros patrones o empleadores, ¿no? Ellos son los que nos dan la paga, a cambio de un trabajo, por supuesto, pero gracias a esta paga uno vive también su familia, ¿no? Entonces, bueno, uno está dependiente de la gente para quien trabaja. Entonces, bueno, no sé si esto ha cambiado mucho desde cuando yo era joven. Saben, ya, antiguamente esto era el cinturón industrial de Barcelona, ¿no? También se le llamaba el cinturón rojo, ¿no? Había muchas industrias, sobre todo de textil, Carrasa, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un poco el ambiente en el que nos hemos criado algunos, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo bien, por supuesto. Solo se hablaba de los dueños o de los amos para insultarlos. Eso era por defecto. Por defecto. Los patronos, los industriales, los fabricantes, ¿no?, los dueños. A ver, pues por el hecho de serlo, ya tiene que ser una mala persona, o ser un explotador, o ser alguien malo, ¿no? Pero aquí vemos todo lo contrario, es respetarlo, es considerarlo un poco, pues, una posición de autoridad, ¿no? Dice con temor y temblor, incluso con temblor, dice, ¿no? No es que uno tiene que estar aquí en plan servil, ¿no? En plan, bueno, siervo, claro, algo así, ¿no? Pero no es en plan lacayo, porque se habla, esta expresión en conjunto habla de la reverencia. En Filipenses 2.13 es la misma
para hablar de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y esto para con Dios. O en 2 Corintios capítulo 7, versículo 15, es muy interesante, que los cristianos tenían que recibir así de esta manera a Tito, siervo de Dios, tenían que recibir con este temor y temblor para hablar de una gran reverencia que tenían que mostrar los creyentes, la iglesia, para con Tito, el siervo, ¿no? El colaborador de Pablo. Y bueno, dice más aquí, en Efesios 6, porque dice, con sencillez de vuestro corazón, es decir, con sinceridad, con honestidad, no con doblez, no con hipocresía. Versículo 6 además añade, no sirviendo al ojo, ¿no? Servir al ojo es servir cuando él está presente, cuando el dueño o el encargado, ¿no? En las fábricas, etcétera, pues él está presente, pero entonces uno se mueve, ¿no? Está yendo para aquí, para allá, trabaja o hace ver que trabaja, ¿no? Pero esto, ¿qué es? Bueno, dice que quieren agradar a los hombres, quieren quedar bien ante la gente, aunque no sea verdad. El problema es eso, ¿no? Que si tú no trabajas así, y cuando está el dueño o el encargado te pones a trabajar así, es que estás mintiendo, porque estás dando a entender que tú normalmente trabajas así cuando no es eso, ¿no? Entonces, estos son los que quieren agradar a los hombres y solamente trabajan cuando están presentes y te están mirando. Entonces, por último, dice que hay que servir de buena voluntad, es decir, no forzado, no a regañadientes, no quejándose, o no, lo que hemos dicho, hablando mal, ¿no? O criticándolo o insultándolo, ¿no? Etcétera, etcétera. O incluso hacerlo mal a sabiendas, ¿no? También podría llegar a eso, ¿no? Que trabajaran mal, ¿no? Para causar mal, o también podría llegar, ¿no? Pensemos, si uno trabaja mal o uno trabaja descuidado, no lo hace bien, y después le dan el sueldo se lo han dado como que uno no solamente ha trabajado, sino que ha trabajado bien. Ha hecho bien su trabajo. Entonces, de esa manera, uno está quebrantando también el mandamiento del no robarás. Ahora, alguien podría decir, pero si yo he trabajado, ¿cómo voy a robar si yo he estado trabajando, verdad? Y yo estoy recibiendo lo que me merezco, bien, sí, pero no solamente trabajar o hacer ver que trabajas, ¿no? Sino trabajar bien, para eso te pagan, para eso te han contratado, para que hagas bien tu trabajo, ¿no? Y bien, pues ahora llega la parte tal vez más difícil cuando dice, en el versículo 7, como al Señor y no a los hombres. Es decir, que el siervo, los trabajadores, no tienen que ver tanto a los patrones como hombres, sí, que por supuesto lo son, sino dice que han de hacer todo esto como al Señor. Y esto es algo que se repite en todos los versículos, ¿no? No lo he estado comentando al pasarlo, pero ahora sí. Cuando dice el versículo 5, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, en el versículo 6, también dice, como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, y en el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Entonces, bueno, vemos el amo, antiguamente, patrón, etcétera, el que tiene esta posición en la vida, pues uno se tiene que relacionar con él, no mirando tanto a los hombres, sino como a Cristo. Ha de servirlo como a Cristo. Y nos puede chocar entonces esta manera de ver las cosas, de decirlo, pero es lo que dice. Hemos de trabajar para Él, como si lo hiciéramos para Cristo. Una vez más, esta posición de autoridad, recordemos Romanos 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las que hay por Él han sido instituidas, y también esto en el área, digamos, económica en una sociedad. Hemos de honrar a la persona, a las personas en cargo de autoridad por causa de Cristo. A lo mejor no se lo merecen, pero por causa de Cristo, porque de alguna manera lo representan como autoridad.
Y bien, pues esto es lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? En 1 de Pedro, capítulo 2, podemos leer ahí unos cuantos versículos del 13 al 17, porque dice esto mismo, ahonda un poco más también en lo que dice Pablo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como superior, sea a los gobernadores como por él enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen mal. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, y no teniendo la libertad como cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Alguien podría decir, no, pero aquí está hablando de reyes y gobernadores, pero fijémonos también cómo sigue. Siervos, estad sujetos, de la misma manera, misma palabra, misma idea, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre penalidades padeciendo injustamente. Así que tenía que no solamente honrar a los reyes y gobernadores, también a los amos, por el mismo motivo. Y dice, no solamente a los buenos, a los que te tratan bien, sino también a los que son duros, a los que son quisquillosos, a los que son ásperos, a los que no tienen un trato bueno. Entonces, para los creyentes, para nosotros, es entonces una ocasión para poner en práctica lo que dice el Señor, por ejemplo, en el Sermón del Monte. El amar a los enemigos, el hacer bien a todos, el dar la mejilla a aquel que te golpea, el caminar la milla de más, ¿no? Que no estás obligado para hacerlo, pero que lo haces por amor al Señor. Todo esto se hace por causa de Cristo, se ha de hacer no tanto por la persona, sino por causa de Cristo. Y bueno, pues entonces a esto, la manera también de hoy de pensar, oye esto y dice, ves, entonces, es que siempre es igual. La religión, ¿a favor de quién va? A favor del rico, ¿no? A favor del poderoso, a favor de los gobernantes, a favor del fabricante, ¿no? Y esto es las palabras literales que se decía, yo no sé si se dice, yo supongo que sí, pero era la palabra literal que se decía cuando yo era crío y joven, ¿no? La religión a favor del rico y del fabricante, ¿no? El clero a favor de los poderosos, ¿no? Particularmente aquí en Cataluña, particularmente aquí en el Cinturón Rojo, ¿no? Y es por eso, dicho sea de paso, que por norma general los españoles no están interesados en la religión, no están interesados en el Evangelio, no están interesados en la palabra de Dios, porque tienen ese prejuicio y tienen esa manera de pensar, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo o es el medio para que la gente, para mantener, digamos, esta opresión, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la manera de pensar, digo, esto creo que es así, que esta manera de pensar pasará con el tiempo. Pasará con el tiempo. Esto es como la salida de Israel de Egipto, ¿no? La generación de los padres que se rebelaron antes de entrar a la tierra prometida, esos cayeron en el desierto y no vieron la tierra prometida, no entraron en ellos, fueron sus hijos que sí entraron. Y creo que esto es lo mismo, ha de pasar esta generación. Ha de pasar esta generación que quemaron iglesias, ha de pasar esta generación, ¿no? Que mataron también, pues, a curas, a monjas, a monjes, a obispos. Ha de pasar esta generación. Ha de pasar esta generación y, bueno, pues, después, la generación de los que son niños ahora, jóvenes, que no han recibido absolutamente nada de Dios y absolutamente nada de la palabra, que viven como paganos porque es lo que son.
porque se han paganizado completamente, pues entonces van a descubrir verdaderamente la belleza y la eficacia de la palabra de Dios para la salvación. Y no es entonces solamente que la palabra de Dios habla a los pobres que estén sometidos, etcétera, etcétera, sino que la palabra de Dios también habla y muy claramente a la gente, a los amos, ¿no? Y también a los amos en Roma y también a los de hoy en día, ¿no? Porque dice aquí, y es lo que podemos ahora ver, ¿no? La segunda parte de lo que dice aquí Pablo, volviendo aquí a Efesios, ¿verdad? Efesios 6. Cuando dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Haced lo mismo el qué? ¿Qué es lo mismo? ¿A qué se refiere hacer lo mismo? Pues tratadlos de la misma manera. Tratadlos para el bien de ellos, ¿no? Tenéis que procurar el bien de ellos. Y dice, dejando las amenazas. No seáis, pues, gente dura en el trato. No seáis gente que sea difícil de soportar, ¿no? Como dice Primera de Pedro. No seáis gente que, como dice Santiago, explota, sí, a los trabajadores. Santiago capítulo 5, versículos 4 y 5. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros, clama. Y los clamores de los que han segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Tampoco tienen que ser escasos, pagando un sueldo de miseria, sino que han de ser generosos, como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él da en abundancia, por lo tanto, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Así han de ser también los que tienen una posición en la vida, que una empresa que da trabajo a los demás. Ha de ser generoso en la paga de la gente, dando también una estabilidad para los trabajadores. No estar pues funcionando a base de empresas de trabajo temporal y estar cambiando cada 2 semanas de trabajador porque eso te salga más conveniente, ¿verdad?, en cuanto a impuestos o lo que sea. Entonces se ha de procurar también, pues, de la misma manera que procuraba el tiempo de los romanos, los amos tenían que procurar la libertad de los esclavos cuando sea posible. Véase la carta de Filemón, ¿no? Pues también hemos de procurar que los trabajadores prosperen en la vida, ¿no? Y que sus familias prosperen. No está solamente para ganar dinero, para enriquecerte tú, sino para que esto sea también un bien para los demás en la sociedad. Y entonces, pues esto es a donde conduce a todo este asunto. Unos tienen que sí que obedecer, pero otros son también responsables, ¿verdad? Y hemos visto entonces esta diferencia de posiciones, ¿no?, y de autoridad. Y el Evangelio no cambia esto. El Evangelio no quita, pues, la diferencia entre marido y mujer, entre los padres y los hijos, entre los reyes y los súbditos, y entre los amos y los siervos, y entre los patrones y los trabajadores. Y, bueno, hay diferencias, no somos todos iguales. Y quien diga esto es que está fuera de la realidad, no entiende cómo funciona la vida, porque es imposible que no haya diferencias, es imposible. Ahora bien, hay una cosa sí que todos somos iguales. En una cosa sí que somos todos iguales. ¿Y qué es esto? Que todos tenemos al final que dar cuentas ante Dios por nuestras obras, como dice Romanos capítulo 2, que el Señor pagará a cada uno según sean sus obras. Y de eso no se va a librar nadie, ni siquiera los cristianos. Ni siquiera, ¿verdad? Tanto siervos como siervos como amos, todos acaban igual. Y es lo que dice aquí el versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre, pero también acaba así. El versículo 9, cuando habla de los amos, ¿verdad?
vuestro Señor, el Señor de ellos y vuestros, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Da igual que uno sea amo, que uno sea siervo, da igual. Todos han de comparecer y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayan hecho en la carne. Como dice 2 Corintios capítulo 5. Entonces, un siervo, trabajador, que trabaja mal, que estafa, que es maldiciente, pues Dios lo rechaza tanto esto como el amo que explota, que amenaza, que trata injustamente, que paga poco y mal y cuando lo hace. Todo lo que cada uno haga, eso es lo que recogerá en la vida. Todas nuestras obras van a ser pasadas por el tamiz, ¿verdad? Van a ser meneadas, bien meneadas, a ver qué es lo que queda de ellas. Entonces, tal como nos relacionamos con los demás, el Señor toma nota. Todo lo que uno siembra, eso es lo que uno va a recoger. Todo lo que hayamos hecho lo vamos a recibir con creces, ¿verdad? Ciertamente en la regeneración, con la redención de nuestro cuerpo, en el juicio final. Entonces, ya digo, todo va a ser pues pasado en revista. Ninguna buena obra que hayamos hecho va a quedar sin recompensa. Ahora bien, igualmente ningún pecado no arrepentido no se va a quedar sin el justo trato por parte del Señor. Esto también para todos los hombres, por supuesto. Entonces, esto es algo que se recibe incluso en esta vida. El que es injusto, explota, defrauda, se hace odioso, puede recibir el juicio de Dios al no llegar ni a la mitad de sus días. El justo, dice la Biblia, será bendita su memoria, pero deja un buen olor, ¿no? A partir de esta vida. El injusto dice que su nombre se pudrirá. Es decir, que su nombre, bueno, pues que apesta, ¿verdad? Incluso su nombre. Y esto, tanto para los de arriba como los de abajo, amos o siervos. Entonces, veamos, desgraciadamente, hermanos, esto no se ha puesto en práctica, creo yo, por razones, ¿no? Y tantos unos como otros, digamos, como que vamos bastante, de una manera o de otra, un poco como la gente del mundo. ¿Cuántos creyentes, no? Desde la Revolución Industrial hasta aquí, pues no habrán participado pues, en esto mismo, ¿no? Que hayan tenido algún trabajo, alguna fábrica, etcétera, en, comillas, explotar a los trabajadores, ¿no? Con jornadas interminables de 10 o 12 horas o más, con un sueldo mínimo, con trabajo infantil. Pero igualmente, ¿cuántos creyentes, si es que son verdaderamente creyentes, han participado de ideas socialistas o incluso comunistas anarquistas? ¿No? En Cataluña, antes de la guerra, pongamos. La guerra civil, quiero decir. Y entonces su manera de pensar y su manera de ver la vida, su manera de incluso de hablar y comportarse no se diferencia en nada de la gente del mundo. No se diferencia en nada de los demás trabajadores que son blasfemos, que son impíos, que no creen en Dios para nada, que solamente quieren recibir la paga para ir al bar y beber aguardiente. Entonces los creyentes nos tenemos que diferenciar del mundo y nos tenemos que distinguir del mundo, sea cual sea nuestra posición. Y de esa manera pues hemos de optar, sí, por supuesto, a ir mejorando en esta vida, ¿verdad? Porque si trabajamos bien, pues podremos ir cambiando a otros trabajos con mejores pagas, con un mejor trato. Si trabajamos mal ya de entrada, ¿verdad? Pues entonces vamos a ir pues de igual a igual o de mal en peor, ¿no? En todo caso, lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿O para qué tenemos un negocio? ¿Es para
servir al Señor o para servirme a mí mismo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué yo vivo? Vivo realmente para la gloria de Dios, porque eso es lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Hemos de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y si no lo estamos haciendo, entonces tenemos un problema. Nos tenemos que arrepentir de ese pecado. Porque entonces tienes tu mentalidad y tienes tu fe para el domingo y las cosas, comillas, religiosas, y después para la vida tú funcionas de otra manera, ¿verdad? Según funciona el mundo, según las ideas del mundo. Y eso se llama idolatría, y eso se llama también, pues, infidelidad en el fondo, porque el Señor está diciendo cosas en la palabra, ¿verdad? Entonces, sí estamos en esa situación, nos tenemos que arrepentir para comenzar a vivir y a pensar de la manera en que dice la palabra del Señor. Si uno es creyente y uno cree en el Señor, entonces ha sido redimido por precio, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 7, y somos esclavos, independientemente de nuestra posición en la vida. Todos somos esclavos, porque somos esclavos de Cristo, y hemos entonces de servirlo siempre. Y por supuesto, hagamos lo que hagamos, siempre será al ojo, porque Él nos ve siempre. Allí donde nosotros estemos, Él nos mira lo que hacemos y lo que no hacemos. Hemos de entonces servirlo de corazón, ¿no? De corazón, porque Él ha pagado un precio inmenso, la vida suya, en la cruz del Calvario, a nuestro favor, para que nosotros no recibamos la paga, la condenación de nuestros pecados. Hemos de glorificar a Dios siempre, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, aun si comemos o si bebemos, todo ha de ser para la gloria de Dios. Y, hermanos, los creyentes así, si los creyentes hagamos esto, y todos los creyentes, todas las iglesias, verdaderamente, esto sí que va a ser una verdadera revolución social, una verdadera revolución cultural, una transformación de la sociedad, desde abajo, pero desde sus cimientos, ¿verdad? Entonces vivamos realmente para el Señor y estemos animados, hermanos, con esta esperanza de que realmente veamos tiempos mejores, incluso también para la Iglesia y la aplicación de su palabra en nuestra nación y también en otras. Todo esto que estamos viendo realmente puede ser de ayuda en este sentido. El Señor pues bendiga su palabra. Amén. Y vamos a cantar, hermanos, el Salmo 62. El Salmo 62 hemos visto